Les agradezco primero esta invitación, que siempre es muy grato encontrarse con personas que todos vibran igual. Yo les voy a hablar un poco de la experiencia que pude tener con Saibaba de manera directa y sobre todo de su mensaje, que es lo más importante. ¿Cómo conocí a Saibaba? No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasó de niño, no estoy seguro que a ustedes también. Cuando veían en Semana Santa las películas de Jesús, no se ponían a pensar cómo hubiera sido estar al lado de Jesús. ¿No? Caminar con Él, hablar con Él, conversar con Él. Una maravilla. Después, ya un poquito más de la juventud, cerca de los 16 años, leí un libro que seguramente también lo han leído, la autobiografía de un yogi. ¿Lo han leído? Donde muestra cómo los yogis que han alcanzado cierto nivel de conciencia en la que se han unido a este gran océano que es Dios, tenían pleno control sobre todo. Ellos están en otra magnitud de conciencia y se ve un camino de milagros que para ellos no significa milagros, para nosotros sí. Para ellos es como escribir con un lapicero, algo tan sencillo como eso, porque están unidos a la voluntad divina. Y yo, siendo muy devoto de Jesús, y todavía lo soy, tuve la oportunidad de conocer a Saibaba de una manera muy especial. Se suscitó una situación en mi vida bastante complicada, pero muy difícil de revertir, tremendamente difícil de revertir. Yo acababa de enterarme de que existía un ser en la India llamado Saibaba y que se hablaba de que podía crear cualquier cosa, resucitar muertos, hablaba de la unión con Dios de una manera mucho más sencilla, en el sentido de que si creemos que somos el cuerpo, vamos a ser el cuerpo; si creemos que somos espíritu, vamos a llegar a unirnos a Dios. Entonces estaba fascinado con este ser llamado Satya Sai Baba y yo quería aceptarlo en mi vida. Entonces le pedí a Jesús que me haga un milagro en ese momento. No les voy a contar con detalle el milagro, pero era más o menos como que un elefante entre por el hueco de una aguja, una cosa así, bastante complicado. Pues en el instante sucedió exactamente como yo había pedido, porque lo había pedido de cierta manera, con paso 1, paso 2 y paso 3. Y sucedió tan increíble que dije, ok, entiendo. Dios me está diciendo que siga adelante. Y seguimos adelante. Ya con mi esposa, con nuestros hijos, tuvimos la oportunidad de ir a Prasanthi Nilaya y había miles, decenas de miles de personas y todos querían hablar con él, todos querían una entrevista con él, cosa que inmediatamente uno ve 30.000 personas, dice no, a mí no me va a recibir, ¿no? Pero sucedieron las cosas de tal manera que nos recibió. Inmediatamente me vio, dijo, ¿cuál es tu nombre? A mí me dicen Billy. Entonces, desde el colegio, es otra historia. Me dicen Billy y lo que me salió en ese momento fue Billy. Y me dijo, no, ese no es tu nombre. Ah, no, mi nombre es Antonio. Ese es tu nombre. Sabían todo sobre todos. No había nada que no lo sepa. Es más, a veces ni siquiera dejaba hablar, porque se adelantaba a todo lo que uno quería decir. Y esto me hizo recordar porque leí en los textos sagrados de los Vedas cómo reconocer a un verdadero gurú. Y decían textualmente con estas palabras: el gurú verdadero lee el corazón de su discípulo como un libro abierto. Y él lo sabía todo. Éramos un grupo de 11 peruanos
llegó a nosotros unos días antes del viaje y nos dijo, quiero acompañarlos, puedo, por supuesto, y no sabíamos nada de ella, solo sabíamos, todo el grupo peruano sabíamos que se llamaba Graciela, eso era todo. Cuando estábamos en la entrevista, él nos presentó a Graciela. La llamó, le dijo que se acerque, puso su mano en su mano y nos empezó a hablar de ella. Nos dijo que ella ha hecho un gran esfuerzo para cruzar este gran océano y venir a verme. Ella cuida enfermos, cuida ancianos por mucho tiempo, muchos años, para juntar dinero y venir a verme. O sea, él sabía todo lo que nadie le había contado. En las filas, había fila 1, fila 2, imagínense 40.000 personas, 40.000. Había fila 1, fila 2, fila 3, fila 20. Y alguien de atrás le quería entregar una carta y él le decía la respuesta a la carta. ¿Por qué les cuento todo esto? El mensaje no es ese. El mensaje no es que podía hacer todo lo que quisiera. El mensaje es que era el que indica los textos sagrados de los Vedas, que iban a venir. Él iba a venir en 3 sites. ¿Qué significan 3 sites? Primero vino Saibaba de Shirdi, en 1890 más o menos, y él, como Saibaba de Shirdi, tenía siempre un fuego que producía ceniza, y le regalaba ceniza a todos. ¿Por qué? Porque la ceniza tiene la particularidad de darnos un mensaje. ¿El mensaje cuál es? Todo va a terminar así algún día. Es el último estado de la materia, así que no hay que apegarse a nada, porque algún día va a terminar como la ceniza. Entonces él le recordaba a todos, y su misión en ese momento era la unión de todas las religiones. Saibaba de Shirdi, inmediatamente, ya cuando llegó al final de su misión, como Saibaba de Shirdi, le comunicó a sus discípulos que iban a dejar su pueblo y que iban a nacer en un pueblo del sur de la India, se iba a llamar Verdad, Satya significa verdad, y que lo iban a reconocer porque iba a regalar ceniza y su misión iba a ser X, Y, Z. Les dio todo el detalle de cómo lo podían reconocer. Dejó su cuerpo, los discípulos, 2 de ellos, esperaron la cantidad de años que él había dicho, viajar al sur de la India, a la zona donde él les había indicado, y reconocieron a un niño de 5 años que era milagroso, no quería comer, toda su comida se la daba a los pobres y hambrientos. La mamá estaba preocupadísima porque no comía en una semana, pero no le pasaba nada. Y lo que sucedió fue que lograron contactar a este niño, y este niño lo reconoció y le dijo, yo soy Saibaba, pero ahora me llamo Satya Saibaba, ¿verdad? Satya, verdad, y Saibaba, ¿no? Que significa Dios Padre, Dios Madre. Sai, Madre, Baba, Padre, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que ellos no creían todavía de ver a un niño que efectivamente sabía lo que Saibaba de Shirdi les había dicho, y él les empezó a decir cosas muy personales que solamente él había hablado con cada uno de ellos. Entonces en ese momento lo reconocieron. Saibaba lanzó su misión a la edad de 14 años. Ya era muy conocido, ya su mensaje lo iban a... cada vez en el pueblo donde estaba, ya estaba siendo conocido todo el sur de la India, del puesto de la India. Mucha gente ya iba, pero era un pueblito que había que ir en carreta por casi todo un día, 24 horas, entonces no era tan fácil llegar, ¿no? Después Satya Saibaba ha dejado el cuerpo, como dijo, a los 86 años. Dijo a los 86 y se fue a los 86. Y dijo que va a nacer como Prema Sai, que va a tener otra misión, y ahí se cumplen los 3 sais que indican los textos sagrados de la India.
Una de las cosas que me causó bastante impacto cuando estuvimos con mi esposa en la India en el año 87-88 es que bajaron los grandes yogis de la India en ese momento en Alaska, muchos con sus discípulos, y todos iban y le tocaban los pies a Sai Baba. Entonces eso para mí fue un motivo más para saber que estaba frente al ser que había esperado siempre estar. Me siento ahora mucho más cristiano, me siento mucho más de todas las religiones, porque el mensaje de Sai Baba es principalmente ese. Él no ha venido a crear una religión, sino que cada uno entienda su religión desde un punto de vista espiritual, ¿no? Voy a contarles algunas experiencias con Sai Baba. La verdad, me quedaría toda la noche y todo el día de mañana contando las experiencias si tuviera que contarlas todas. Pero lo que sí puedo decirles es que se manifiesta todo el tiempo y todo el tiempo. Les voy a contar una. ¿Recuerdan ustedes a Ricardo Espinosa, el caminante? ¿Se acuerdan que caminó toda la costa peruana? Fue muy famoso, después caminó todo el Capaña. Bueno, eso fue hace varios años. Con él teníamos una agencia de publicidad y terminamos un trabajo muy intenso para presentar al Banco Central Hipotecario desde ese entonces. Era 10 de diciembre, terminamos de entregar el trabajo y el 11 de diciembre, que caía el lunes, y Ricardo me dijo: vámonos a la playa, que falten tus hijos al colegio, mis hijos también van a faltar, vamos a la playa, vámonos a Santa María. 11 de diciembre todavía la gente no va a la playa, además era un día nublado, y fuimos, y para hacer la corta, yo no hacía muchos ejercicios como ahora hago más ejercicios, a pesar de que estoy hablando de cuando tenía 30 y tantos años. Ya voy a cumplir 57, o sea, que estoy hablando hace muchos años. Me quedo dormido porque habíamos dormido 2 horas o 3 horas diarias nada más para terminar el trabajo, antes de entregarlo. Y lo que pasó fue que Ricardo llevó una cámara, que en ese tiempo era de ese tamaño, para filmar a sus hijos, a mis hijos, y simplemente me quedé dormido. La esposa de Ricardo estaba dormida, mi mujer estaba dormida, mis hijos jugando. Niños, el mayor tenía 10 años creo, o 11. Era el cumpleaños de mi hijo Satya, que cumplía 5 años. Y de repente me despierto y veo que no hay nadie en la playa, pero nadie. Una playa vacía se ve 1 kilómetro, por aquí, por allá, por el mar, por ningún lado. Y le pregunto a Inés, la esposa de Ricardo: ¿dónde está Ricardo? Me dice: no lo sé, pero ahí está la cámara. No sé de dónde se habrá ido. Agarro la cámara y el mar estaba bastante bravo. Vi hacia el fondo, utilicé el zoom y veo que estaba pidiendo auxilio. Me voy a retroceder a cuando estuve con Sai Baba en una entrevista. Él me miró y me dijo: very, very long life, muy larga vida. Y me dijo: yo siempre estoy viendo por ti. No me lo dijo a mí, se lo dijo a los demás. Yo siempre estoy viendo por él. ¿Por qué les hago recordar esto? Para seguir con la historia. Veo que mi amigo se estaba ahogando y yo tomé la decisión de ir a salvarlo, pero yo no estaba en forma, era más o menos gordito, no tanto, pero sí lo suficiente como para no entrar, pero sin embargo entré. Cuando estuve a unos 3 metros de él, le hablé fuerte, ya no podía ni respirar, estaba súper agitado. Yo y él estaba desencajado, estaba en shock. Entonces le digo: Ricardo, me voy a acercar a ti, pero tú no me agarres, porque yo ya tuve una muy mala experiencia tratando de salvar a alguien que casi me ahoga y él me lleva una cabeza, ¿no? Entonces me dijo que ya lo agarré. Me dijo: ¿y ahora qué hacemos? Estaba totalmente en shock, era como un niño de 5 años. Y le dije: ¿ves esa ola? Porque estaba muy bravo. Vamos a correr
él agarra la ola, pero ya no lo vi más. ¿Y qué pasó? La ola me revolcó y me metió más adentro. En ese momento ya no podía ni siquiera levantar el brazo. No podía levantar el brazo. Estaba tan cansado que empecé a ver rojo. ¿Pero qué pasó? Veía a mi mujer caminando en la playa, no vi a Ricardo, pensé que se había ahogado. Ya estaba, le juro que hablaba de esta manera a Dios. Le decía, Señor, ¿por qué has esperado el día del cumpleaños de mi hijo para que yo termine mis días? ¿Por qué? Yo sabía que ya no iba a salir. Estaba a punto de ahogarme, de cansado. Y en el último momento empecé a pensar en Salvador y en lo que me dijo, very, very long life, que siempre estoy viendo por ti, y grité su nombre. De la nada apareció un hombrecito como de 17 años, morenito, me agarró, me sacó, pero así, llamó a mi mujer, me pusieron así, yo estaba en medio, él aquí, mi mujer acá, no podía pisar, no tenía fuerzas, no estaba desmayado, no estaba consciente. Me pusieron en la arena, estaba así, echado, mirando hacia allá, vino mi hijo acá, el mayor, mi mujer estaba aquí por instrucciones de este chico, agarra la arena y hace así, que yo le voy a hacer las piernas. Y yo sentía lo que hacía mi mujer con la arena y lo que hacía él con las piernas. Y volteo y le digo, Maite, no le hemos dado las gracias. Yo sentía sus manos. Cuando volteamos, no había nadie. No había absolutamente nadie. Mi hijo, que tenía 10 años, me dijo, papá, no puede ser. Porque uno veía al mar y no había nadie. Veía a un lado, tampoco había nadie. Veía al otro lado, no había nadie. Mi hijo se fue hasta el estacionamiento y se tiraba debajo de los carros para ver si se había escondido. Pensando dentro de su inocencia que podía haber corrido muy rápido y se había metido debajo de los carros. Como comprenderán, mi fe se volvió gigante y ahora no tengo la menor duda que la divinidad se manifiesta en todo y en todos. Todos son Dios. Somos Dios en una experiencia humana. Hay muchas historias, créanme, pero vamos a hacer una parte de la entrevista que tuve en el año 2002, donde Salvador nos materializó unos anillos a mis hijos y a mí. ¿Podemos? Miren lo que va a pasar después. Fíjense, ¿saben qué pasa por la cabeza de cada uno? Miren.
sabemos por qué hace eso. Tal vez el chico necesitaba ese anillo por un momento, el otro no. Muchas veces me han preguntado, ¿Sagrada solo creaba cosas chiquitas? No. Tenemos un amigo que es una Zapa, que nos contó que él estuvo en una entrevista donde un amigo de él pensaba esto, Sagrada crea cosas chiquitas, y en el momento en que lo pensó, se elevó como 30 centímetros arriba y tenía un boom debajo de él de este tamaño. Santiago. ¿Dónde está tu anillo? Le dice a mí. ¿Quieres un anillo? ¿De dónde vienes, queridos? ¿Y a dónde vas? Adiós. ¿Quieres? Él nunca se equivocaba. El anillo siempre quedaba perfecto al dedo. Pero miren lo que pasa. Le da un anillo que le queda chiquito. Y le hace bromas. ¿Qué pasó 5 días después? Cinco días después tuvimos otra entrevista. ¿Y qué pasaba? Mi hijo Shanti, con mi hijo Satya, Shanti siempre era un poco abusivo con Satya, siempre lo fastidiaba y lo molestaba. Pero esta vez Salvaba le dio un anillo chiquito a mi hijo, que es grande, tiene la mano grande, bastante grande, que lleva una cabeza. Mi hijo, el pequeño, lo fastidiaba y le decía, mira, mi anillo me queda bien, el tuyo no te queda bien. Y así lo tuvo 5 días, hasta que tuvimos otra entrevista, su amigo me llamó, y lo que pasó fue que, pasando al lado de Shanti, le dijo, ¿quieres que te lo cambie? Sí, dámelo. Lo agarró, lo sopló, se lo volvió a poner y ya tenía el tamaño perfecto como lo tiene ahora. Bien, vamos a seguir con el juego. Bueno, la ceniza, yo he leído en internet que Salvaba esconde bolitas de ceniza entre su mano y hace así, lo saca. Pero la verdad que está pareciendo ceniza
planeta por todos lados en sus fotos, ahora que ella no está, ¿no? Entonces es una buena respuesta, ¿no? Esta es una foto familiar. Les decía que ustedes dirán, hay una foto con Saibaba, ok, pero la verdad es que no permitían las cámaras, entonces esta foto se ha convertido en algo especialísimo, ¿no? El video que se trabaja. Vamos a hablar un poquito de su mensaje. Tengo un video aquí del servicio que hace Saibaba, que hacía y que sigue haciendo. Creo que podemos adelantar un poco. Un poquito más. ¿Hay volumen? Bueno, yo voy a hablar un poquito entonces, porque creo que no se escucha bien. El problema, uno de los graves problemas de la India, aparte de la pobreza, es que el agua contiene un mineral que deforma los huesos de las personas, y hay varios pueblos en los cuales no tienen agua. Entonces, para proveer agua potable a más de 1000 aldeas, beneficiando una población de casi 2 millones. El proyecto incluyó excavaciones de gran escala y la colocación de una extensa red de tuberías abarcando más de 20.000 kilómetros cuadrados. 15.000 personas intervinieron en la realización del mayor proyecto de beneficio social de este tipo emprendido en el mundo por una organización privada. Inspirados por la visión de Sathya Sai Baba, las demoras burocráticas se esfumaron y el proyecto entero fue completado en el lapso sin precedentes de 18 meses. El proyecto de agua potable Sri Sathya Sai costó cerca de $70 millones. Estos fondos fueron recabados sin que hubiese habido solicitación alguna. Por medio de una compleja red de tanques de almacenamiento elevados, estaciones de bombeo, cisternas y tanques de almacenamiento de verano, el agua limpia llegó a decenas de miles de surtidores recién construidos en las aldeas. Quienes antes caminaban kilómetros para obtener solo agua contaminada, ahora disponían de agua potable en abundancia durante todo el año a la puerta de su casa. Sathya Sai Baba dice: donde quiera que vean a una persona enferma, desesperada, desconsolada, allí está su campo de servicio. Cada célula de su sangre, cada nervio suyo debe vibrar de amor y el deseo de compartir ese amor con los afligidos. Mahatma Gandhi dijo que la India vive en sus aldeas. Las aldeas a menudo no son más que un puñado de casuchas derruidas en las cuales se hacinan los habitantes. Muchos no tienen alimento, sino que viven de la pura esperanza de que alguien se acuerde de ellos. En octubre del 2000, Sathya Sai Baba inspiró a sus estudiantes a cumplir esta esperanza en la forma de alimentos, ropas y amor a los olvidados campesinos. 300 toneladas de comida fueron preparadas. Durante 2 semanas, estudiantes y voluntarios trabajaron las 24 horas del día, produciendo más de 500.000 de raciones. Cada mañana, grupos
grupos de estudiantes salían en un convoy de camiones a los pueblos de los alrededores. Los estudiantes experimentaron de primera mano las difíciles condiciones de vida en las aldeas, desarrollando profunda compasión por los menos afortunados. Para muchos fue su primera experiencia en la India rural. Durante todo el día iban de casa en casa, en cada aldea. No importaba lo remota que fuera, teniendo cuidado de no olvidar a una sola alma. De 1000 maneras diferentes, los estudiantes tocaban miles de corazones, incluyendo los suyos propios. En la inauguración de su segundo gran hospital, Satya Sai Baba dijo: la enfermedad no hace distinciones, puede afectar a cualquiera, pobre o millonario. Este hospital está dedicado al bienestar de los pobres. Solamente soy feliz cuando se sirve a los pobres. I would like to thank you all for waiting so long and so patiently. I know you have been waiting for Baba, not for me. I can honestly say that I have rarely seen a hospital so magnificent, so grand, and so breathtakingly beautiful as this one. Los hospitales de superespecialidades Sri Satya Sai son lugares de paz y tranquilidad, son templos de sanación. Están equipados con las más avanzadas tecnologías en cardiología, cirugía. Los hospitales de superespecialidades Sri Satya Sai son lugares de paz y tranquilidad, son templos de sanación. Están equipados con las más avanzadas tecnologías en cardiología, cirugía cardiotorácica, neurología, uronefrología y oftalmología. Y todos estos servicios médicos son totalmente gratuitos. ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. La presencia de Satya Sai Baba es una inspiración para médicos y pacientes, lo cual confiere una gracia única a los hospitales. Must have not been a factor here. So whatever is necessary for a patient, we do. Whether it's implants, which are expensive, the surgeon doesn't have this worry at all. Everything is taken off him. He just go ahead and plan the ideal treatment for the patient. There is a tremendous satisfaction of practicing medicine as it should be really practiced. That is, providing the best medical care with love and no economic considerations whatsoever to burden the patient or his family. En la remota aldea de Puttaparthi, Satya Sai Baba construyó el primero de sus hospitales de superespecialidades en 1991, expresando su visión de tratar no solo al cuerpo, sino también a la mente y al alma. Servicios médicos gratuitos también se suministran en las aldeas a personas que nunca habrían podido tener acceso a ellos de otra forma. Reciben cuidados y educación acerca de la nutrición y la higiene. Satya Sai Baba dice: la salud
es el prerequisito esencial para el éxito en todos los aspectos de la vida, para la realización de los ideales que motivan a los seres humanos. Un cuerpo sano es el mejor recipiente para una mente sana. Un corazón sano es el templo de Dios. Satya Sai Baba dice: el fin de la educación es el carácter. La principal meta de la existencia del hombre es la realización de la felicidad de la humanidad y la unidad de todos los hombres en un mundo pleno de amor. Tal es la educación superior que esta universidad imparte. Él ha creado un sistema educativo que va desde la primaria hasta el posgrado. Miles de hombres y mujeres han asistido a estas escuelas y siempre logran los más altos niveles de excelencia académica en la India. La escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad ofrecen una gama completa de instrucción académica completamente gratuita. El currículum incluye carreras en las ciencias físicas y biológicas, computación, matemáticas y administración de empresas, historia y literatura, y en las bellas artes como música y danza. El Instituto Sri Satya Sai de Educación Superior promueve la competencia sana, el espíritu de equipo y el espíritu deportivo. Los Juegos Deportivos y Culturales anuales demuestran la creatividad y los talentos de los estudiantes por medio de actividades físicas y expresiones de las tradiciones culturales del país. El carácter. La formación del carácter es la esencia y la meta de la educación en todas las escuelas de Sri Satya Sai Baba. La educación aquí no tiene como fin llenar de información a los estudiantes, sino el transformarlos. I am indeed delighted to participate in the 21st convocation of Sri Satya Sai Institute of Higher Learning. I will take this opportunity to congratulate the young graduates for their achievements. La vida de Satya Sai Baba, su ejemplo y sus obras están actualmente siendo emulados en el mundo entero, en todas las naciones y en todas las culturas. La esencia de sus enseñanzas refleja la base de todas las grandes religiones del mundo. Con su presencia en más de 170 países, la organización Sri Satya Sai está difundiendo su mensaje de amor a millones de seres. Su mensaje transforma, pues es universal. Bien, como estamos con el tiempo corto, lo he cortado un poquito y la organización SAI está son más de 170 millones de miembros activos en más de 150 países, entonces eso lo hace una organización muy grande. Hay algo que ustedes se deben preguntar: ¿cómo se han podido hacer esas obras? ¿Quién las ha financiado? ¿No? Nunca se ha pedido dinero a nadie. Son los miembros activos que voluntariamente se ofrecen a dar una donación, pero no es que
presenta un proyecto y se dice que este proyecto para dar comida a 500 personas este fin de semana va a costar tal cantidad, y se entra a una habitación con una cajita y cada uno entra, ponga dinero o no ponga dinero, entra solo, nadie sabe si puso o no puso. Si se alcanza el dinero se hace la obra, si no se alcanza el dinero se vuelve a pasar o entran de nuevo y lo recogen y se espera otra oportunidad. Los hospitales, por ejemplo, se lograron con la donación así de miembros activos, pero Sai Baba hace que esto sea perpetuo, o sea, nadie tiene que pagar por el agua, por la educación o por la salud. Él dice que hace esto para que los gobiernos sepan cómo se hace. Sai Baba, con este proyecto o estos proyectos, varios devotos de todo el mundo pusieron la plata para completar, pero si por ejemplo costaba $60 millones, el proyecto completo era por 120, no por 60, para que esos 60 millones restantes entraban a fideicomiso al Banco Central de India para perpetuar la gratuidad. Entonces el Banco Central en este caso empieza a generar dinero para poder recibir a todos los enfermos, a todos los estudiantes que necesiten, y esto no signifique una carga económica para ninguna de las personas que están siendo atendidas en los hospitales o los padres de familia que tienen a sus hijos ahí. Ese es el símbolo inicial de la organización SAI, que como ven están todas las religiones, ¿no? Y todas van hacia el mismo Dios. Devotos de todas las religiones. Yo me he encontrado con sacerdotes católicos, budistas, musulmanes, de todas las religiones. Nadie tiene que cambiar su religión, solo tiene que entenderla espiritualmente. Este es 3 millones de personas para su cumpleaños, el número 85. Esta es la estampilla conmemorativa de Sai Baba en la India en 2013. El Estado de la India sacó, ya Sai Baba no estaba con nosotros en cuerpo, y en la India, en reconocimiento a su labor, sacó de esta estampilla, ¿no? Su mensaje se puede reducir en: ama a todos, sirve a todos, a todos. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ver a Dios en todo. Ese esfuerzo es al final lo que llega como la liberación después. Al final, él dice que Dios ve el esfuerzo que hacemos. No importa la práctica espiritual que estamos haciendo, Él ve el esfuerzo. Y la gracia de Dios es la que controla la liberación. No es al final solo el esfuerzo, sino la gracia de Dios que se ve. Él dice: amarren a Dios, encadenen a Dios con cadenas de oro. Es como cuando, les voy a contar una anécdota rapidito. Yo manejaba una empresa de ventas y viene una señora, había un premio para un viaje a Cancún, no me acuerdo si era Cancún, pero era un viaje así, Cancún. Esta señora venía de Arequipa, no habíamos lanzado todavía todo el paquete, digamos, que tenía que vender en 3 meses 3 cantidades diferentes, y creyendo siempre para ganarse el premio. Y yo justo esa mañana leí lo que les acabo de decir. Se lo decía: amarren a Dios, encadénenlo con cadenas de oro, confíen en Él y Él se va a entregar. Entonces a esta señora le dije: mira lo que vamos a sacar. Vamos a sacar esto, viaje aquí, viaje allá, por todo pagado, para tu esposo también. Ay, ¿cómo me gustaría ganar? No, tú ya te ganaste el premio. ¿Cómo? Me dijo. Sí, ya te lo ganaste. Pero si no he hecho nada, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Y la señora hizo casi el doble de lo que se pedía para ganar el premio, porque se vio forzada a corresponder en la misma manera como actúa Dios. Dios actúa cuando nosotros le entregamos toda nuestra confianza. Si hay confianza en Dios, Él va a corresponder sí o sí. Ese es el secreto de la liberación.
no importa la práctica. La práctica la podemos lograr meditando, cantando los nombres de Dios, repitiendo el Gayatri, haciendo prácticas espirituales diversas. Pero lo importante es el corazón que le ponemos, la confianza en Dios. Ahora, este Sarvadharma, este símbolo, Sai Baba lo cambió a los valores. ¿Por qué? Porque dice que los valores es lo que va a salvar al mundo. El ser humano es el único ser que si vive, si usted pone un bebito a vivir con los monos, se va a comportar como mono, a pesar de ser ser humano. Si lo ponen a vivir con lobos, se va a comportar como un lobo. Entonces el ser humano necesita la transmisión de los valores. Pero hay una controversia en lo que digo, porque los valores ya están en el ser humano. Uno lo que hace como un profesor, como un padre de familia, es extraer los valores de ese niño. Y Sai Baba de muy pequeño hacía teatro con sus amigos, de chiquito. Y el primer teatro que hizo fue sobre la verdad. Se lo voy a contar, hizo una obra teatral en la que había un profesor, un padre de familia y un niño. Y el padre de familia y el profesor eran personas muy reconocidas en ese pueblo, ¿no? Dentro de la obra. Eran muy serios, muy reconocidos. Y el niño iba al colegio y en una clase el profesor les habla sobre la verdad. Hablen siempre la verdad, nunca digan mentiras, la verdad está sobre todo, la verdad nos protege, no sé qué. Y ya, chicos, abran la página número 16. Ya, abrieron todos en la página número 16. En eso entra el director y ve que viene el director y dice, por si acaso, abran todos la página 75, digan que es en la 75 y no la 16. ¿Sí? Entonces el niño vio que el maestro estaba mintiendo. Llega a su casa y le dice, papá, mi maestro nos hablaba de la verdad, pero estaba mintiendo a la vez. No, muy mal, ¿cómo puede ser posible? Yo tengo que ir a hablar ahí al colegio, no puede decir una cosa y decir otra. Y en eso suena el teléfono. Y le dice, contesta, hijo, pero si es tal, el cobrador, dile que no es todo. ¿No? Entonces, esta obra que Sai Baba hizo cuando tenía 10 años, nos estaba enseñando que la educación que va a cambiar al mundo es la coherencia entre el ser, hacer y decir. Yo no le puedo decir a mi hijo, no fumes, y yo fumo. No le puedo decir, no mientas, y yo miento. Entonces, los padres de familia, los profesores y el alumno, juntos, con la coherencia de ser, hacer, decir, forman una estrella. Esa es la estrella de la educación de valores humanos. Y quiero aprovechar porque hay una conferencia el día 17, aquí en la Biblioteca Nacional. Están todos invitados. Viene el doctor Junsai. ¿Quién es el doctor Junsai? Es el científico que creó el sistema de aterrizaje para la NASA, para el Vikingo 2 y que pueda aterrizar en Marte. Gracias a su sistema es que pudimos llegar a Marte. Él viene, él es el encargado de la organización de valores humanos, de la educación de valores humanos en Tailandia. Y es el que va por todo el mundo hablando sobre este método. Es un método, un programa que se viene llevando a través de 60 años ya atrás, con excelentes resultados. Les voy a contar un solo mes, se está ocurriendo. ¿No? Si les cuento una historia, ¿no se va a ocurrir? No, ya. Cuando iniciaron en Tailandia el curso de valores humanos, lo quisieron hacer para los niños de la calle. Entonces los profesores que habían recibido este curso de valores humanos, que lo estamos dando gratuitamente acá, por si acaso, en Perú, ya como a 1.500 profesores, totalmente gratis. Estos niños fueron invitados a un local, llegaban al local, allá es como en la India, que se sacan los zapatos para entrar, entonces los profesores se sacaban los zapatos y dejaban los zapatos ahí. Llegaron los niños, entendían un poco, porque es toda esa historia, pero al segundo día ya empezaron a irse, se aburrían. Entonces dijeron, no, vamos
darle desayuno. Entonces le dijeron, ahora va a haber desayuno todos los días. Entonces empezaron a ir los niños de nuevo. A la segunda semana empezaron a perderse zapatos, carteras, relojes, monederos de los maestros. Pero los maestros sabían que no tenían que decirles nada. Entonces siguieron con el programa. A los 15 días empezaron a aparecer las carteras, los relojes, los monederos, los zapatos. Y estos niños ahora ya salieron del colegio, son universitarios modelos, son de los mejores alumnos que han podido encontrar, ¿no? Entonces, el 17 están invitados en la Biblioteca Nacional a las 6:45, el 17 de abril. Más vale las manos que hacen que los labios que oran. Si nosotros vemos a Dios en todas partes y vemos a alguien que necesita nuestra ayuda, entonces no estamos haciendo nada para ayudarlo. Entonces no entendemos que Dios está en todas partes. Entonces sí tenemos que ayudar sin mirar a quién. Sí tenemos que tener las manos llenas de servicio. Y no tenemos que contarle a nadie qué servicio hacemos. Eso lo enaltece y se convierte en una de las mejores prácticas espirituales que hay. Meditación en la cruz. Hay una meditación muy sencilla que Swami dice que es la mejor para estos tiempos. Es concentración. Nosotros escuchamos de que hay que perder la conciencia del cuerpo. Sai Baba lo dice un poco de broma, dice, perder la conciencia del cuerpo se logra con 2 botellas de vino también. Entonces no es eso, sino él dice concentrarse en un punto, en este caso la llama de la verdad, pasarla por todo el cuerpo, purificando todo el cuerpo, después que la llama, la luz de la llama, irradie nuestra vista para que vea solo lo bueno, irradie nuestros oídos para que escuchemos solo lo bueno, irradie de esta luz divina la boca para que solo hable lo bueno, las manos para que hagan solo lo bueno y estén dispuestas a servir, y los pies para que nos lleven solo a lugares donde vamos a sentir que la vibración es correcta, ¿no? Entonces, esa meditación de la luz es muy sencilla, dura apenas 6 minutos, 7 minutos, ¿no? Y es muy sencilla de hacer. Tenemos que visualizar que la luz llega primero a todas las personas que conocemos, nuestros familiares queridos, y después amigos, y después que eso se convierte en una flor de loto blanca muy, muy luminosa y que llega a todos los planetas y más allá del universo no manifestado, ¿no? Y eso es todo, y les agradezco por estar aquí. Disculpen si he tomado mucho tiempo de ustedes. Sean todos felices. Por favor, no se retiren, que tenemos una sorpresa, un regalo para todos ustedes, para lo que sea. Si quieran hasta el final, por favor, no se retiren. Conozco un poquito de la experiencia de Sai Baba y realmente sé el mensaje, ¿no? Pero no sé muy bien el tema del Linga, si pudiera hablarnos sobre eso y sobre el Vibuti. ¿Qué significado tiene y por qué lo hacen? Porque hay mucha gente que lo critica y hasta dicen que Sí, recuerden que Sai Baba, si bien propugnan la espiritualidad y que todas las religiones tienen que dar su propia religión, todas las personas tienen que dar su propia religión desde un punto de vista espiritual, él nació en una cultura y religión hindú. Entonces, allá existe el Mahashivaratri. ¿Qué es Mahashivaratri? Desde el punto de vista astrológico, es el momento en que la luna no ejerce ninguna
influencia sobre la mente. Y es una noche. En esa noche es la mejor noche de todo el año para hacer prácticas espirituales, porque vamos a conseguir resultados. Entonces, en los Shivaratris, en los Maha Shivaratris, Sai Baba creaba, se le salía de la boca un linga, que es como una especie de huevo de oro, ¿no? Bastante grande, y él decía: quien comprenda lo que está sucediendo aquí, ya está liberado. Y el significado en realidad tiene que ver con la creación. Sai Baba dice que la creación, tenemos el universo que es manifestado y no manifestado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el universo es manifestado con todos sus planetas, galaxias, y lo no manifestado. Todo el universo, según Sai Baba y según los Vedas, tiene la forma de un linga. Entonces, cuando él crea este linga, él está diciendo: estoy creando un universo. Cuando nosotros, y quiero que la respuesta es muy importante, porque eso es una explicación muy sin explicación. Cuando nosotros en la noche nos vamos a dormir, ¿no es cierto? Nos acostamos, tenemos sueño y empezamos a soñar. Y soñamos con el papá, con la mamá, con la hermana, con el tío, y vemos que están ahí, o sea, no la creemos, ¿no es cierto? Es más, hablan igualito, se ríen igualito, nos hablan de temas que hemos estado conversando. Ahí hemos creado un universo, somos los creadores. Eso sucede exactamente en este preciso momento. Yo los he creado a todos ustedes y ustedes han creado todo eso. Me han creado a mí también. El linga significa que hemos creado un universo. Disculpen la comparación, pero han visto que la araña, de ella sale su tela de araña, ¿no es cierto? La teje muy bonita, grande, y ahí lleva su vida. Y después se quiere cambiar de sitio y ¿qué hace? La vuelve a tragar y se va a otro sitio, ¿no es cierto? Y la puede desplegar. Es exactamente igual. Nosotros somos Dios en una experiencia humana, pero somos Dios. Hemos creado todo esto, este gran sueño, y en algún momento también lo vamos a absorber. Ese es el significado del linga. Y el viruti ceniza de la meditación de santos, de miles y miles de años. Es la meditación que ponen los santos, los yogis, ponen incienso, lo queman y lo que queda es la ceniza. Entonces, esta ceniza tiene un significado. Es el último estado de la materia. Nada. Si yo me apego a esta laptop y digo, no, esta laptop va a ser mía siempre, no, en algún momento va a terminar siendo ceniza. Es el último estado de la materia. No me puedo pegar a eso, no me puedo pegar a nada. Yo de chiquito tenía un sueño recurrente. Me regalaron en una Navidad un carro bombero y yo dormía con el carro bombero, ¿no? Pero después el carro bombero desapareció, no lo tuve más. Después me acuerdo que soñaba con un carro, siempre, no sé, de emergencia, un carro de ambulancia, y soñaba que tenía un carro de ambulancia de este tamaño y quería ese carro y lo abrazaba, y de repente me despertaba y me ponía a llorar por el carro, por la ambulancia, pero ya había desaparecido, ya había terminado esa creación. Hay una forma de explicar. ¿Han escuchado de Shiva, no es cierto? Shiva Nataraj, que danza, es un danzante. Shiva es Dios y su danza es la creación. Cuando se acaba la danza, el danzante, el danzarín, sí, la danza se acabó. Pero no el danzarín, no el creador de la danza. O sea, Dios es lo único permanente. Todo lo que tiene nombre, todo lo que tiene forma, va a cambiar y a desaparecer. Esa es la explicación. No sé si alguien tiene más. Tengo una pregunta.
Swami se retira en abril de 2011, ¿no? Y mi pregunta es si has tenido alguna experiencia con él después que se retiró físicamente, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda pregunta es si en este último tiempo, en estos últimos años, has ido bastante Himalayana en estos últimos años. Sobre la primera pregunta, si Swami se sigue manifestando, Swami desde muy pequeño se manifestaba en 2, 3 sitios a la vez. A ti. ¿No? La pregunta es a ti. Que si has tenido una experiencia tú. Sí. No, yo no he tenido una experiencia viendo a Sai Baba en cuerpo físico. Lo he visto, sí, en este hombrecito que me salvó la vida. ¿No? Él me salvó, me cargó, hablé con él y es como que, me disculpas la espalda, es como que él está hablándome, ¿no? Está hablándome, me está tocando y de repente digo, oye, muchas gracias y me la. Entonces, la forma, al final son átomos. La forma de Dios es la forma de ella, tu forma, la forma de él, la forma de él, la forma de esta mesa, de esta planta. Todo esto es la forma de Dios. O sea, cuando nosotros estamos en un sueño que hemos creado, vemos al papá, a la mamá, ¿es papá o es mamá? ¿O somos nosotros en esa forma? Somos nosotros en esa forma. No he podido ir ahora a Prashanti, ¿no? Pero sí tenemos varios amigos que están yendo a cada rato y parece que Swami estuviera en cuerpo, porque la verdad van miles, o sea, hay un flujo de entre 50 y 70,000 personas que se van diariamente y entran diariamente. Se ha convertido en un lugar de peregrinación muy grande. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, Antonio, te agradecemos. Reiteramos nuestros aplausos.